qué es la homeopatía y cómo funciona y Bueno, por qué es yo tan importante que usted se incluya. intervendría cuando ahí enseguida hablan de mi intervención, para, Ok, que está relacionada naturalmente con los síntomas, pero yo espero que llegues ahí. sí, ya voy a llegar. Juan Gregorio lo envió por Word. Se va a la historia de la persona, cómo es que construye el cuestionario, ahora tiene que saber sobre las medicinas. Me parece fantástico de lo de la metodología de la aplicación de la homeopatía. Me imagino en 1840 esa manera de hablar es maravillosa, me lo he disfrutado mucho. Les recomiendo que realmente lo estudien. Con lo que he oído hasta ahora, dice mi padre, estoy supremamente contento con los avances que se han hecho en solo 3 clases. Yo agrego que la escucha y la conexión entre, entre los diferentes síntomas, bueno, yo no pude apuntar todo lo que dije, estaba hablando, la geometría y puse los puntos, la geometría del centro de ese universo somos cada uno de nosotros y como es adentro es afuera. La práctica de la escucha esencial, conócete a ti mismo y conocerás la verdad, o conócete a ti mismo y conocerás los dioses, que es lo que les decía antes, que es muy importante que en cada parte de, que refleja en cada sector de la vida de una persona, se refleja su geometría, lo que crea la realidad a través de la persona. ¿Qué pasa en lo que pasa? Cada sector de la vida lo demuestra. También hablé del universo vasto y enorme, infinito, el pequeño y mágico micro que somos, el microcosmos de la homeopatía y que nosotros somos, la magia y la maravilla de todo esto. Luego la importancia de la divinidad en la escucha, porque la escucha permite desvelar esa geometría escondida que se proyecta a través nuestro, a pesar de nuestra conciencia. Augusto dice, yo vengo de una cosa muy paralela y que se toca con lo que se acaba de decir. En mi formación de psicoanálisis es una apertura a muchísimas cosas y quería subrayar algo en este encuentro con la otra persona, la apertura a sentir y no solamente comprender lo que la otra persona nos está diciendo, sino sentir lo que hay detrás. Y en esta perspectiva es importante. Una de las cosas que yo enseño es la escucha, pero la excusa se lanza a tratar de comprender lo que el otro dice. Pero he encontrado un vacío de que la escucha tiene que empezar por nosotros mismos, encuentro de comprensión, un encuentro de comprensión profunda. En psicoanálisis es comprender el inconsciente, escuchar al otro es escuchar lo que nosotros, y ahí me faltó una palabra, y ya habías dicho algo así como lo que nosotros mismos vivimos. El otro nos puede estar tocando cosas muy profundas, objetividad de lo que está escuchando, si se puede hablar de objetividad. Los síntomas nos abren algo, pero exigen una respuesta. El diagnóstico es esencial, pero no es suficiente, sino que va acompañado de ese diagnóstico. Bueno, Ahí, yo no quiero tomarme mucho tiempo. Yo quisiera que quedara claro lo siguiente. Nosotros estudiamos, escuchamos y sentimos, si se puede decir, los síntomas, porque es lo que nos va a servir para hacernos una visión de la persona, es decir, llegar a un diagnóstico. Y el diagnóstico nos va a servir para buscar una respuesta que es el tratamiento. Entonces, lo que yo quiero subrayar es que cuando se escuchan los síntomas o se exploran los síntomas, es importante que nosotros mismos, el que estamos delante de la persona que nos está hablando, nos escuchemos de cómo, qué efecto tiene esa historia que nos está contando, esos síntomas, porque es una relación muy profunda que se crea entre llamemos el médico, el terapeuta y el paciente. Y por eso tenemos que tener en cuenta nuestra propia personalidad y tener en cuenta que el diagnóstico al cual llegamos con los síntomas es esencial, pero no es suficiente. Es decir, si ustedes llegan a un diagnóstico y a la persona, me parece la lógica, me corrigen mi lógica,
que la persona da su cuadro que sirve para el diagnóstico y se le debe dar una respuesta. Es como si yo estoy respirando mal y voy donde un médico, un neumólogo, por ejemplo, y entonces nos dice, no, usted tiene una pulmonía muy fuerte, etcétera, etcétera. Bueno, espero que se cure y no da un tratamiento. Y por eso digo que el diagnóstico es fundamental, pero no es suficiente para uno curarse, sino viene acompañado de el tratamiento que se le propone. Bueno, eso era lo que yo quería que quedara bien claro. Bueno, Paula, puedes seguir. Gracias, sí, sí, muy importante el tratamiento, claro, porque si no hay solución, el diagnóstico no sirve. Gracias, Augusto, por esta intervención. Vicente, entonces, dice que con relación a lo que dijo Paola y lo que dijo Guillermo, él está tranquilo. Si Guillermo se demoró 30 años, no hay afán, no hay nada más práctico que una buena teoría. La comprensión es la base para hacer una buena práctica. Cuando Guillermo decía que la primera parte del curso es comprender la teoría y la estructura de la homeopatía, porque si no porque si no fórmulas o formulistas nos llevan las llaves de la comprensión. Guillermo dice, les he mandado algunas citas del Organum porque es importante referirse a lo que Hahnemann nos quiso enseñar en él. En mi experiencia, cada vez que lo leo, me parece que es la primera vez que lo leo. Es mágico porque esto es cada vez nuevo y es así de increíble. Tiene una fuente de sabiduría lo que Hahnemann nos está enseñando. Estamos entrando en la magia y la magia es encantadora y eso es la vida. La vida es una cuestión que nosotros pretendemos racionalizar, pero la vida es algo que se nos impone y si lo podemos hacer con asombro y con agradecimiento, entonces nos estamos realizando. Nosotros los seres humanos lo que podemos hacer es wow, entusiasmarnos. La materia médica es el conocimiento de cada remedio y cómo afecta a las distintas esferas del ser humano. Hoy les presento 3 medicinas que les he mandado en el chat y que son Aconitum, Arsenicum y Sulfur. Aconitum es conocido como la espada homeopática. Le tengo un respeto tremendo. El Aconitum me libra del ataque de cualquier malestar que se me atraviesa, porque uno debe aprender a distinguir en sí mismo cuando hay malestar. Y entonces, o tomarse una pepita homeopática de acónito, 5CH, 30CH, 200CH, o autodirigirse el dedo y enviarse acónitum, Guillermito. Le recomiendo esa aplicación del acónitum. Cura los síntomas que se presentan. Tú vas por un campo y un rayo se desgaja por poquito. ¿Se qué? Se desgaja un rayo. Sí, Y se por desgaja un poco rayo por alcanza. poquito. Y por poco te alcanza, ¿no? Sí. El rayo. Eso te da miedo, te aterroriza, quedas atónito, sorprendido por la rapidez con que se manifiesta la enfermedad. Te tengo agarrado, dice la enfermedad. No, ¿qué va? Contesta acónitum. Viento frío cuando se está acalorado es una de los síntomas del acónitum. El paciente siente que se va a morir, el susto que se pega es tan grande que, uy, aquí sí que me llegó el final. Es casi infalible si se aplica los primeros síntomas de la gripa. Aconitum para los casos agudos se presenta con sed intensa, que se trata de calmar con mucha agua fría y a grandes bocanadas. Hemorragias repentinas y abundantes, útero recto y que aterroriza. Hemorragias repentinas y abundantes en el útero, en el recto y que aterroriza al paciente. En los niños cura la otitis aguda de la medianoche, muy bueno para usarlo en los niños. Sirve para la pulmonía, dolor de muelas, sirve en las indigestiones y diarreas repentinas que producen deseo de agua fría, infartos cardíacos de la medianoche, molestias femeninas, abortos, acalambrados, manos ardientes y pies helados. Insomnio también sirve para el insomnio de los ancianos. Con arsénico y Rustoxicodendrum forman el trío de la agitación. Acónitum, arsénico y Rustoxicodendrum forman el trío de la agitación. Arsénico,
Usan los gitanos en los caballos para esconderle la edad. Caballo muy brioso. El arsénico es algo que es agitado. Piel seca, escamosa, que se graba por el frío. La persona que requiere arsénico tiene miedo que lo dejen solo, necesita de alivio. El avaro con empuñadura de oro, persona muy organizada, malindrosa, se molesta muchísimo por cualquier desorden, paciente que llega a corregir la inclinación del cuadro del diploma del médico, apenas ve que está ajustado. Se caracteriza por agotamiento marcado, pérdida de energía vital, aplicación de calor, mejoría. A ver, aquí. Se mejora por aplicación de calor. Se mejora, ok. Cáncer y últimos alientos de vida, muy recomendable para las personas que están agonizando. Y de hecho, mi papá siempre me ayuda con los clientes que acompaño a morir. Él les transmite arsénico al momento de la muerte y es increíble. Cánceres en los labios, se agravan frío en la noche, mejora con calor, egoísta, sospechosa, avaro, siempre bien arreglado y elegante. Al contrario de sulfur. Sulfur, si recuerdo bien, es desorganizado. Filósofo harapiento, le dicen. Okay. Desesperanzado por la noche, a veces es suicida, muy violentos, los arsénicos, y asma infantil que se desencadena de noche. La homeopatía es muy capaz para alejar a los niños de esa pandemia de los vaporizadores que los vuelven adictos a esa vaporización que les daña el sistema inmunitario. El arsénico para las alergias ambientales como cambio de estaciones, útil también para la psoriasis. Trío es el trío de la agitación. El trío de la agitación es el arsénico y rustoxicodendron, junto con el acónito. Lo vimos antes. El sulfur, policresto o antimiasmático, sirven todas las células y procesos celulares, en especial que tienen que ver con la piel y las venas. El metaloide más frecuente y que hoy día con las alimentaciones actuales casi no encontramos es el azufre. Sirve para cuando la fuerza vital se ha desestimulado. Personas que viven cayendo en resfríos, es el sulfur. Enfermedades agudas, remedio homeopático. Es un remedio homeopático que se ha repertorizado. No, a ver, esto no, se aplica cuando no hay efecto y se usa como alternativa. A ver, aquí esta frase no la... Remedio homeopático se ha repertorizado, se aplica cuando no hay efecto y se usa... ya me acordé, sí, que decías que cuando otro remedio cuando no hay efecto de otro remedio, de otra homeopatía, se usa el sulfur para abrir el camino. Eso para mí es muy importante porque hay excepción de los casos en los que la transmisión no funciona. El sulfur abre entonces el camino para que el paciente reciba la formulación. Individuo caliente con cabeza y planta de pie caliente. Le encanta recostarse, no le gusta estar de pie y preferiría estar siempre recostado, inconstante, depresivo e irritable. El síntoma clave para el sulfur es a las 11 a.m. desfallece. Necesita comer algo a esa hora. Le gustan mucho las grasas y la comida de sal, no le gusta la leche y sí le gusta el agua. Ama los vinos y los licores, pero lo agravan. Ataques de sofocamiento la noche, erupciones cutáneas, varices, esterilidad femenina, menstruaciones irregulares, ardor vaginal, residuos del parto que dejan problemas que terminan en fiebres. Permite el sulfur que sean eliminados. Dolores reumáticos, rigidez en las articulaciones, camina encorvado. Flaco, se agrava de noche, el agua agrava los síntomas cutáneos, calor en la cama y haber estado de pie. Ok. El calor en la cama y haber estado de pie lo agravan. Se mejora moviéndose de aquí para allá. Los síntomas psicológicos del sulfur son la agravación por consolación, aceptas o rechazas. Esto que aquí no, ¿lo puedes explicar? Agravación por consolación. Me refiero a
a los signos estos no sé cómo se llaman, el mayor que y el menor que, ¿no? El mayor que en homeopatía es mejor por, y el menor que en homeopatía es peor por. O sea, agravación es el menor que, el equivalente de agravación. Y el contrario, mayor que en matemáticas, en homeopatía es mejoría por tal cosa. Puedes seguir o si terminaste ya. El homeópata se equivoca, ¿qué pasa? Si el homeópata se equivoca, ¿hay contraindicaciones? Es una pregunta muy interesante. Dicen que sí, pero yo no creo en eso, porque yo lo hago a nivel de conciencia. Yo le doy una, aquí era Darío que ha hecho esa pregunta y mi padre que contesta, yo le doy una orden, pero esa orden, si no le cae a la persona, no llega simplemente. La prescripción incorrecta frena el proceso de curación, pero yo creo que eso tiene que ver con frecuencias muy bajas cerca de la materia, dinamizaciones decimales. Menos materia es centesimal, 6CH, todavía más energéticos, 50CH. Más energéticos aún son los milesimales, un milesimal hasta 50 milesimales, 500 milesimales. Entre más lejos de la materia, el peligro es inexistente. Pilar pregunta, ¿qué hay que hacer con la ansiedad? Respuesta, el trío que vimos hoy, aconitum, arsenicum y rustoxicodendrum. Darío, la escucha y el cuestionario. En el proceso de escucha y tener una imagen, Darío hace el resumen y dice que la escucha y el cuestionario me pareció muy interesante. En el proceso de escucha y tener una imagen del paciente con la inteligencia. Intui leggere. No voy a poder pasar 30 años. ¿Cómo es? Darío presenta la inteligencia, ¿cómo se llama? Artificial. Inteligencia artificial. Artificial. Una La ayuda. inteligencia artificial. Ok, me lo corrigió el diccionario. Artificial. No voy a poder pasar 30 años leyendo esto. La plataforma reemplaza a Guillermo y es inteligencia artificial. Respondo con inteligencia artificial. Podemos conocer países, ciudades, museos, etcétera, sin necesidad de viajes ni esperar en los aeropuertos. Te conectas a un viaje virtual y ahí está. Sin embargo, nada como estar en in situ y conocer, tratar, sentir, oír, oler e interactuar con gente de carne y hueso. Lo que recuerdas después casi siempre tiene que ver con las personas que conociste, con las que intercambiaste un sentimiento, etcétera. Es la vida, se la vi, somos humanos, responde Guillermo. Bueno, ya ahí está todo. Eso lo Bueno, completé gracias. después. Está muy Gracias, bien. Paola. Muy bien. Hay aplausos. Bueno, yo mandé algo, pero no sé si ustedes lo recibieron. Yo no sé qué. Es decir, no. Yo vi las tres fotos que mandaste, las acabo de enderezar y se las devolví a todo el grupo en el WhatsApp. Qué bien, porque yo tenía... Porque si no quedaba torcido y al volverse uno se volvía a torcer la foto. Pero ya están enderezadas y ya la pueden mirar en su teléfono, en su WhatsApp. Las estabilizaste, pues. Ya. ¿Alguien puede verlas o Sí, yo claro. las busco y las tienen en el WhatsApp de todo el mundo. Yo la A revisé la toda. Belladona. ¿Belladona? Sí, yo recibí la Belladona, ¿correcto? Sí. Y Hay la una Brionia. Sí. Y el calcium carbonicum. Sí. Ah, sí, exacto, Belladona. Y hay otra que se llama Cactus. Iosquiamos y Stramonium. Iosquiamos y Stramonium. Sulfurforicum. Está un poquito movida esa foto. Sí, Okay. está. Un poco movida. Sí, a ver si la puedes volver a tomar más cerca. ¿Cuál es? La segunda, esa Iosquiamos y Stramonium. No sé cuál. ¿Estas son las que nos toca aprendernos para la próxima vez? No, esas son las que vamos a ver ahorita. Claro, claro, pero estas son las nuevas. Exactamente. Sí.
Había un caso un caso de Sí. ese, ¿no lo vieron? Sí, sí. Varios casos. Sí, Varios sí, casos. pero Bueno, me interesa. anteriores. Eso, anteriores. Me interesa ver el de la... Este es un libro que se llama Homeopatía. Se los voy a mostrar, que si lo pueden conseguir, está en castellano, de Tomás Pablo Pasquero, de la Escuela Argentina, Homeopática Argentina. Pasquero es un homeópata clásico de más o menos de la mitad del siglo pasado. Ejerció en Argentina. Es uno de los referentes más importantes de la homeopatía en castellano. El libro, él es muy de tendencia psicoanalítica, o sea que el que más lo va a disfrutar es Augusto Murillo. Gracias. Y es un excelente libro, ¿no? Presenta unos casos que él ha tratado. ¿Es este de Pasquero? ¿Tú lo tienes? No, no lo tengo, pero corresponde muy bien a la historia del psicoanálisis en América Latina. Alguna vez podría yo explicar un poco. Y precisamente uno de los efectos de la dictadura argentina es que todas estas personas, claro, ya es en el año 85, se fueron una gran parte a España y otra parte a México y transformaron mucho la percepción tanto en México como en España, que estaba muy atrasada, de lo que es la salud mental. Y yo iría más lejos, que es la salud de la población en general, que es una dimensión social que caracteriza a los argentinos, digamos, los psicoanalistas argentinos. De hecho, la escuela argentina es muy importante en la habla hispana, en el habla castellana. Yo creo que los argentinos han estado o estuvieron mucho más adelantados que el resto de países, incluyendo España. Y Pasquero Pasquero es de origen italiano, ¿no? Este Sí, sí, Pasquero, veo que lo tiene Darío Herrera, lo estaba mostrando ahora en una edición como más sí. actual que la mía. Es un excelente libro, se lo recomiendo, si lo pueden Pues muy conseguir. bien, muy bien. Lo, Yo le lo- recomiendo a la gente que se busque los libros antiguos en esas ventas de libros, como por ejemplo en Cali, en el parque, bueno, donde se encuentran cosas preciosas de libros antiguos que los venden pues hasta muy baratos, porque están en venta desde hace mucho tiempo. En este libro de Tomás Pablo Pasquero hay un caso que, que lo mandé, ¿no? Pero en este momento me queda muy difícil encontrarlo en las dos partes, en el libro y en el celular. Pero me gusta, no sé si alguien lo tiene a la mano. Es un señor de 38 años que llega a consultarlo, es un abogado, o sea, es una persona intelectual, más o menos lo que somos nosotros, o a lo que tendemos a hacer. Y Pasquero le hace una prueba magistral de lo que es el tratamiento homeopático, ¿no? Frente como al escepticismo del abogado, ¿no? A ver si Página lo logro. 452. 452, ok. Muy bien, muy bien. Tengo unos asistentes, pero La tengo caray. abierto. Si quieres leo algo. ¿Ya Me lo tienes dices. abierto? Ah, Bueno, entonces, dice otra paciente, en la mía 452 como que es distinto. No lo encontré. Ese también me pareció interesante, pero
Aquí está, vean, pues. Entonces, se los voy a leer o alguien, si lo quiere leer, pues lo lee. Pero yo lo leo. Entonces, vengo a verlo, doctor. Es un enfermo alto, delgado, pálido y Sí. ostensiblemente de 38 años de edad. Sí, es la página 443. Exacto. Que se presenta a la consulta para buscar una solución perentoria al problema de una afección crónica alérgico-respiratoria. Vengo a verlo, doctor, porque padezco de rinitis en constante obstrucción nasal y frecuentes puse febriles de congestión, estornudos, dolores en los senos con pansinusitis a repetición y cefaleas intensas acompañando estos cuadros. Me he sometido a múltiples tratamientos sin conseguir otra cosa que mejorías momentáneas. Me han hecho cauterizaciones, tratamiento antiinfeccioso, antiparasitario intestinal y antialérgico. Me he operado de las amígdalas y en la actualidad se me ha propuesto la operación de cornetes. Pasquero le dice, bien, doctor, dígame cómo son sus resfríos. El abogado dice, cada 8 o 15 días tengo una coriza violento con gran congestión de nariz, estornudos y dolor nasal, seguido de abundantes secreciones. Eso dura 4 o 5 días con un estado subfebril y gran astenia física con irritabilidad nerviosa. Pasada la pusea aguda, continúo con obstrucción nasal, sensación de sequedad en las fosas nasales y rinofarinx y molestia agravativa en la glabela frontal inferior. Pasquero pregunta, ¿cómo es la secreción? El abogado, es abundante, acuosa y blanca, pero consistente como clara de huevo. Pasquero, ¿qué otra molestia siente? El abogado, fuera de esto no siento nada que pueda hacer de interés. Lo importante, doctor, es que usted me cure si puede esta rinitis que me tiene desesperado. Otras molestias que pudiera tener carecen de importancia al lado de esto, por lo cual lo consulto esperando que usted tenga el éxito que no han tenido los colegas que le precedieron. Pasquero, vea, doctor. Esas molestias sobre las que le pregunto, aparte de sus resfríos, tienen para mí diagnóstico más importante que los resfríos. Mi propósito es averiguar cómo es usted, puesto que a quien debo curar es a usted y no a su rinitis. Toda enfermedad aguda o síntoma local tiene siempre como causa y origen un proceso crónico general del organismo que determina y condiciona las manifestaciones locales, ya sea en un órgano como en cualquier parte del cuerpo. De modo que lo importante es ir a la causa de su rinitis, que como ya lo ha comprobado, no está en sus amígdalas, ni en su intestino, ni en gérmenes bacterianos, ni en sus cornetes, sino en una disposición mórbida que abarca la totalidad de su organismo, inclusive su carácter o forma de ser, es decir, toda su persona. Abogado, entiendo, doctor, que lo que usted dice es razonable, pero yo me he hecho toda clase de investigaciones en tal sentido, análisis de sangre, orina, materia fecal, exudados, test de piel, metabolismo, radiografías, etcétera, y no me hallaron nada, salvo amebas en el intestino que desaparecieron con tratamiento intenso al poco tiempo. Me indicaron después que hiciera un régimen hipernutritivo para tratar de ganar peso porque he sido siempre delgado y que me sometiera a un tratamiento antialérgico, pero mis resfríos continuaron cada vez peor. Pasquero, está bien que se hayan hecho todas esas investigaciones físico-químicas y reacciones de laboratorio, pero el resultado que con ellas se puede obtener informa sobre productos patológicos de la enfermedad local o aspectos parciales de su afectación, pero no sobre la naturaleza de la perturbación de su organismo como totalidad que involucra todas las partes y funciones de su cuerpo en la unidad de su yo. Todo lo que usted pueda referir a la conciencia de los malestares de usted, de su yo. Se cortó. Yo no escucho en todo caso. Se cortó, sí. Un poco. ¿Aló? ¿Se cortó? Guillermo, Guillermo, Guillermo.
Alguien lo muteó ahí. No, lo estoy tratando de desmutear. Ya. Ok, al contrario. No se te escucha. Guillermo, No se te escucha. debes liberar el micrófono, Guillermo. ¿Nos oyes? De alguna manera se muteó, como dicen. Está cerrado el micrófono. Eh, De repente, sí. Guillermo, tienes que liberar tu micrófono. Ahora sí. Ok. Pero no sé dónde quedó. no, cuando dijiste voy a empezar a leer, no, mentiras, no, cuando al final, no. Yo creo que las últimas 4 o 5 líneas las perdimos. Y cuando le dice que ya se ha hecho todas las análisis y que no le hallaron nada, solo las... Entonces, Pasquero le dice que se trata de usted, de su yo, no de tener sensaciones, anestesias, rechazos, intolerancias, etc. De modo, doctor, le dice el abogado, que para darle a usted los síntomas de este estado dinámico, debo referirme a mis hábitos de vida y a mi forma íntima de ser. Pasquero, sí, usted lo ha dicho. En lo que concierne a su forma particular de reaccionar al ambiente y en su comportamiento y relación con los seres humanos, en suma, en todos los aspectos de la vida misma, tanto en el orden psíquico como físico. Un poco molesto o desconcertado, el paciente añade: me resulta difícil decirle cómo soy. Lo que pueda contarle de mi vida íntima y mis costumbres, no veo qué relación pueda tener con mi rinitis. Tengo urgencia y ansiedad por resolver este problema de mis resfríos que me deprimen enormemente hasta el punto de que con frecuencia me pongo a llorar de impotencia y renegar de la vida. Estoy realmente desesperado y con ganas de abandonar todo tratamiento. Quisiera vivir solo, no ver a nadie, que nadie me pregunte nada porque ya no creo en nada. Soy abogado y trabajo más o menos bien, pero tengo que hacer esfuerzos para tratar con la gente que me aburre y me cansa. Y no sé por qué hago una vida agitada, siempre apurado, como si algo me corriera, nunca satisfecho, con preocupaciones económicas completamente infundadas. Pasquero, ¿tiene algún motivo aparte de sus resfríos para estar así triste y deprimido? Abogado, no, porque vivo solo. Pasquero, ¿no pudo formar familia? Abogado, tuve relaciones con 2 mujeres para casarme, pero he roto definitivamente a pesar de que a la primera la recuerdo insistentemente. Pasquero, ¿por qué rompió con ellas? Abogado, la culpa es mía. Soy un individuo amargado y triste y esas mujeres adoptaron actitud de protección maternal, lo cual me sirvió para pelearme constantemente con ellas porque a mí no me gusta que me tengan lástima. Pasquero, bien, doctor, yo tengo suficiente en cuanto a su forma de ser. Ahora dígame algo en cuanto a su forma de vivir o a otras molestias que pueda tener. Abogado, no creo que tenga nada anormal, pues no siento nada fuera de mi rinitis, el cansancio y dolores de cabeza frecuentes que atribuyo a la vista porque me acometen cuando leo mucho. Pasquero, sin embargo, deben existir algunas particularidades que por considerarlas normales en usted no les ha dado importancia. Esas pequeñas particularidades constituyen los elementos característicos que permiten diferenciar a usted de las otras personas que tienen rinitis. Abogado, no sé a qué particularidades se refiere. Pasquero, veamos, ¿cómo reacciona usted frente al calor, al frío, a los cambios de tiempo, las tormentas, a la humedad, etcétera? Abogado, pues soy muy caluroso, estoy peor en el verano y prefiero el frío. Pero usted me hace reparar que el sol me hace mucho mal. Me produce dolores de cabeza y no lo soporto. Pasquero, ¿qué puede decir respecto a sus comidas? ¿Come usted mucho? ¿Tiene preferencias o rechazo por determinadas comidas? ¿Come fuera de las horas habituales? Abogado, sí, es habitual en mí sentir apetito con cierto cansancio general a la media mañana, aun habiendo tomado un buen desayuno. Además, como muy bien y hasta demasiado, a pesar de lo cual no puedo aumentar de peso, ya que, como usted ve, estoy muy delgado. Pasquero, ¿qué es lo que más le gusta comer? Abogado, como de todo menos el pan que no me gusta. Pasquero, ¿tiene alguna preferencia por cosas saladas, dulces, ácidas o agrias?
Abogado, sí, prefiero decididamente las saladas. Les agrego sal a las comidas, aunque me digan que ya tiene suficiente. Esto me trae el inconveniente de tener que tomar mucha agua, ya que me acosa intensa sed en todo momento. Pasquero, ¿observa usted algo respecto de su transpiración? Abogado, no, salvo en la palma de las manos cuando me pongo nervioso, como en este momento, lo cual me causa mucho fastidio cuando tengo que dar la mano a otra persona. Además, usted me hace recordar que cuando como suelo transpirar en la frente. También debo decirle que siento presión en el corazón y fuertes palpitaciones con pulso acelerado, pero eso lo atribuyo a que soy muy excitable. Pasquero, ¿nada más puede decirme? Abogado, no recuerdo nada para agregar a estos detalles que mucho me temo no le hayan aportado los síntomas que usted buscaba para resolver mi caso. Pasquero, sí, doctor, usted me ha dado síntomas que los homeópatas llamamos generales, pues referirse a su forma total de ser y de reaccionar al ambiente, con los cuales he podido integrar un cuadro que le voy a leer. Agitado, deprimido, irritable, deseo de estar solo, antropofobia, que quiere decir aversión a la gente, rechazo por el consuelo, peor por el calor, peor por el sol, peor a la media mañana, aversión por el pan, deseo de cosas saladas, sed intensa, transpiración en la palma de las manos por excitación, palpitaciones, incapacidad para aumentar de peso, comiendo abundantemente. Este cuadro revela claramente un estado o disposición mórbida dinámica que determina su rinitis como manifestación local exonerativa. Por ello, lo que debe curarse en usted es ese estado y no la rinitis. Si hubieran tenido éxito en el tratamiento de su rinitis, se hubiera producido una supresión de esa manifestación local resolutiva y no la curación de usted como enfermo, cuya imagen está dada por los síntomas subjetivos generales y de su carácter que usted creyó sin interés médico. La supresión de una enfermedad local sin atender primero y fundamentalmente la causa general que la produce, no determina la curación del proceso mórbido constitucional que incuestionablemente subyace a la rinitis y condiciona el terreno para todas las manifestaciones locales, agudas o episódicas. Abogado, ¿qué clase de enfermedad tengo yo entonces? Pasquero, no se puede dar un nombre genérico a ese estado dinámico constitucional que depende de reacciones generales y por ende personales de cada individuo, etcétera. Entonces, el abogado le pregunta, ¿con qué diagnóstico entonces va usted a hacer su terapéutica? Pasquero, precisamente uniendo el diagnóstico a la terapéutica y dándole a su enfermedad dinámica real el nombre de un nombre. Se trata del agente dinámico que ha sido capaz de provocar un síndrome de reacciones generales con un sentido de totalidad particular semejante al suyo. Me salto un poquito y dice el abogado, ¿cuál entonces es el diagnóstico terapéutico que me corresponde como enfermo? Pasquero, el diagnóstico terapéutico de su desgracia llevará el nombre de un medicamento que ha sido capaz experimentalmente de provocar una imagen sintomática semejante, y ese medicamento es Natrum muriaticum. Abogado, ¿qué significa Natrum muriaticum? Pasquero, Natrum muriaticum es el cloruro de sodio común, o sea, la sal de cocina, que con una preparación especial a dosis infinitesimal se convierte en un medicamento. Abogado, ¿quiere decir que la sal común que consumo en cantidades todos los días a pequeñas dosis se convierte en mi remedio? Pasquero, sí, doctor, pero debo advertirle que no se trata de una microdosis o dosis infinitesimal de cloruro de sodio, sino de una preparación especial que confiere a la dilución de cloruro de sodio propiedades de un nuevo estado molecular de la materia, que determina liberación de energía en forma semejante
a la que se produce con el fenómeno de ionización o liberación de la energía atómica. A ese proceso se le llama dinamización o potenciación de la sustancia drogal, con lo que el medicamento homeopático no es ya una simple disolución centesimal o decimal, sino un producto dinamizado por la succión o agitación mecánica que lo convierte en remedio. Suministrado en solución dinamizada en sujetos sensibles, aparentemente sanos, el cloruro de sodio produce experimentalmente una serie de síntomas que configuran un cuadro característico similar al suyo, de modo que por analogía la ley hipocrática de similia similibus curantur es la imagen de su enfermedad a la vez que su remedio. Como enfermedad con criterio nosológico tiene usted una rinitis. Como enfermo, usted es natum muriático, que como el nombre de otros medicamentos homeopáticos, sulfur, licopodium, calcarea carbónica, arsénico, fósforo, etc., significa el diagnóstico de una disposición dinámica mórbida de un paciente en su total reacción específica como persona, y no el diagnóstico de una enfermedad orgánica cuyo nombre evoca solo un mecanismo fisiopatológico genérico. El enfoque clínico homeopático no es distinto, sino más profundo que el de la medicina mecánico-organicista. El homeópata hace el diagnóstico de la enfermedad fisiopatológica con todos los elementos y técnicas semiológicas, pero además hace el diagnóstico de enfermo con otra semiología, la subjetiva, que se refiere a las modalidades de su afección, sensaciones, condición de agravación y mejoría, la lateralidad, horario, síntomas generales, susceptibilidad a las variaciones climáticas, alimento, deseos y aversiones alimenticias, hábitos de vida, trabajo y sueño, tono de su humor anímico afectivo y un resultado sumario del grado de maduración de su yo con sus ideas, sensaciones generales, senestesias, conflictos familiares y de adaptación social, perturbaciones del instinto erótico agresivo, estado de la inteligencia y la memoria. Abogado, bien doctor, ya he comprendido y estoy dispuesto a cumplir sus indicaciones. Pasquero, y yo percibo que usted como hombre de cultura comprende ahora que la homeopatía es una verdadera terapéutica causal que aspira a resolver el problema de la discrasia mórbida precedente a las manifestaciones estructurales fisiopatológicas, lógicamente consideradas como el resultado de aquello. Bueno, yo creo que ahí termina. El problema magno de la medicina consiste en saber que una angina puede curarse con sulfamidas, antibióticos, medicación local, medicación homeopática o sin medicación alguna, pero esa nulificación episódica no significa resolver el caso, no impide la recidiva o la metástasis modificada en su forma del proceso mórbido constitucional que incuestionablemente subyace a la angina y condiciona el terreno para la eclosión de todas las crisis agudas. El médico de hoy debe tomar clara conciencia de que la supresión indiscriminada de los síntomas, sin una estricta referencia al contexto general y biográfico del paciente, es el fracaso de la medicina. La máxima agresión que comete la terapéutica contra el sistema, ya sea con dosis masivas o mínimas, no es solo por la vía de la intoxicación drogal, sino por la supresión de síntomas y manifestaciones agudas que debieron ser respetados en su función exonerativa, vicariante y resolutiva y considerados siempre como integrantes de una unidad vital cuyo sentido mórbido debió ser comprendido en su aspecto clínico biográfico total. Ahí termina el caso. El caso. Lo leí porque me parece que es supremamente ilustrativo. Muy ilustrativo y que viene completamente al caso, al cuento, ¿no? O sea, es este médico que llega con una preocupación muy grande
que viene desconfiado completamente del otro, del homeópata ese que le han recomendado, y que no quiere contar otra vez el cuento que ha contado muchas veces en muchas partes. Y entonces Pasquero, de una manera magistral, se le mete por un ladito y le va haciendo aflojar todos los síntomas que a Pasquero le sirven para concluir en el natrum muriaticum, y de paso nos enseña qué es el natrum muriaticum con este caso, con esto que él lo recomienda ahí, ¿no? O sea, es una persona resentida que además del resentimiento se agrava con la consolación, cuando dice que tuvo relación con dos señoras, pero que se convertían en sus mamás. Y querían darle consejos y que él no soportaba eso. O sea, él rechaza la consolación, que es otro de los síntomas homeopáticos importantes. Le echa sal a las comidas, o sea, él es atraído físicamente por el mineral, o sea, que le va a dar dinamizado la salud. Vive de mal genio, etcétera, todos los rasgos que él manifiesta ahí en relación con su enfermedad. De manera que vean ustedes pues cómo mediante un caso obtenemos una lección magistral sobre medicina homeopática muy importante. Tan importante que cuando yo tuve acceso al Vitulcas Compass o Vitulcas, ¿cómo se llama? System, ¿no? Vitulcas System, en una de los cuadros que estadísticamente consulté, natrum muriaticum, o sea, la sal de cocina homeopatizada, figura como la medicina que más ha recestado el sistema a lo largo y ancho del mundo, porque ese no es un sistema que está hecho para la parte latina, para nosotros los latinos, ¿no? Seguramente es un sistema que es más consultado por los ingleses y porque está más difundido, Vitulcas está más difundido en ese sector y la homeopatía también tiene mucho más lectores de habla inglesa. O sea, les recomiendo, creo que se los mandé, si lo pueden leer, volver a leer, pues vuelvan a leer, y de paso han entendido con ese ejemplo, con este caso, lo que es el natrum muriaticum. Una pregunta. Dime. ¿Quién quiere preguntar? No se fue. Ahí lo tenemos, ahí está en la Guillermo, página. una pregunta. Dime. Vicente. Vicente, adelante. Dale, Vicente. Guillermo, excelente el caso, formidable para entender. Pero la pregunta es la siguiente, con eso tan complejo que es esa personalidad y toda esa historia de vida del tipo, lo que a uno le deja aterrado es, ¿con un medicamento homeopático se cura? Se cura. Esa es la magia de la homeopatía. La mayoría de la gente no cree que eso es real, pero cuando lo experimenta y le pasa al tipo, ¿no? Por eso traje el caso, porque te rompen las narices, ¿no? Te estrellas contra la pared, ¿no? Es increíble, ¿no? A mí me pasó que me llegó, es un cuento muy, muy simpático, porque me llegó un cantante que era muy joven. Yo vivo en la parte italiana de la Suiza, es un cantón italiano. Esta persona vino desde Roma, un muchacho joven, un tenor,
al que le habían dado el papayazo de presentar o de cantar en las termas de Caracalla en un concierto de principio de año, ¿no? Esto fue hace más de 20 años, yo creo que 30 años atrás. Esta persona me la refirió un barítono muy amigo que se llama Bruno Pola, que es casado con una que fue soprano colombiana muy famosa, Zoraida Salazar. Y yo a este barítono pues le había servido de homeópata y él había visto lo que hace la homeopatía. Entonces estaban ensayando para la función que iban a tener televisada para un poco de gente, 250 millones en esa época, que era casi el universo que podía tener televisión. No, era una cosa formidable y al pelado le habían dado el papayazo porque el cantante de cartel se había enfermado a última hora y no podía cantar. Entonces el cantante, el tenor, empieza a perder la voz y no le salía la voz. Y entonces él le consulta a Bruno, le dice, mira, Bruno, me está pasando esto, ¿qué hago? Y yo creo que el director de orquesta ya se está dando cuenta de que yo no voy a ser capaz con este compromiso. Y le dijo, pues prueba la homeopatía. Yo tengo un amigo que se llama fulano, Guillermo Sanz, está en Lugano. Tendrías que ir donde él y que él te vea. El tipo me llegó el último día del año, algo así, el 31 de diciembre, o 2 días antes de la exhibición, y tuvimos una entrevista muy, muy interesante, ¿no? Y me acuerdo que en un momento yo golpeé la mesa donde estábamos y le dije, ahora sí dígame la verdad. Y entonces el tipo se puso lívido y me dijo, le juro por lo más santo que yo no me había dado cuenta de esto que le voy a decir. Entonces me cuenta que él, en su carrera profesional, pues estos tipos son actores, además en la ópera, ¿no? Tienen que hacer la actuación. Había encontrado a una muchacha, una cantante, no sé si era soprano, qué sé yo, con la que él tenía que interactuar en el teatro, pues que se había enamorado profundamente de ella. Él era un tipo casado, tenía su mujer y creo que en ese momento tenía 2 hijos. O sea, se enamoraron. Y la muchacha en un momento le dijo, mire, fulanito, yo no soy la moza ni la amante de nadie. O usted me coge a mí o siga con su matrimonio, pues yo no voy a seguir jugando a doble tinta. Entonces, a raíz de ese momento, al tipo le empezaron unos ataques de asma y estos ataques de asma le causaron el problema de que perdía la voz. Entonces, cuando yo estudié el caso, encontré una medicina que les voy a contar cuál es, se llama Causticum, ¿no? Y Causticum tiene exactamente en el repertorio, tiene exactamente esa característica, con otras 2 que no me acuerdo cuáles son, que pérdida o enfermedades a consecuencia de problema emocional, o sea, de situación emocional. Entonces, cuando yo abrí el repertorio y vi Causticum, entonces yo ya solamente tuve que confirmarlo con 2 o 3 síntomas más que él ya me había dado y dije, es Causticum. Entonces le cogí un pelito, en esa época yo transmitía a través del pelo, le cogí un pelito, hice la operación esa que hacía en esa época, que era coger un frasquito,
poner el pelito y una pepita de cáusticum a una potencia relativamente alta. Le dije, váyase para Roma y siga sus ensayos. El tipo se fue, después me llamó como al tercer día, me dice, me he resfriado, me viene muchísimo moco. Le dije, perfecto, eso es señal de que la cosa está funcionando, siga para adelante. El tipo cantó, 5 días después cantó y Se cortó. Se cortó, sí. Se cortó. Ya ahí quedamos. Pero Suspenso. no habrá un problema Bueno. con la cámara. No, es el Desde- internet. Se Se te le- cortó. Se le fue la voz, Guillermo. Quedamos se le fue la en... voz. Se le fue la voz. Hay que darle cáustico. No, se está volviendo cáustico, por Dios. ¿a dónde se perdió? Nos quedamos en que el tipo Suspenso. 5 días después. Sí. Que No, cantó, ¿qué? que cantó Logró cantar, y le volvió Sí. la voz. perdiste la voz. Y bueno, eso fue todo el cuento, la verdad, ¿no? Realmente no se perdieron nada. Entonces hace unos 20 días más o menos, por casualidad, Sí. Otra vez, cáustico, Guillermo. Cáustico. Todos tenemos que decir cáustico porque se nos está yendo la A la voz. red, hay que ponerle cáustico a la red. Red cáustico, no te escuchamos más. Y apuntando Ahora a sí, Guillermo, ahora sí. apuntando ¿Ah? a cáustico. 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 Sí, cáustico. Cáustico. Ya volvió la voz. Ya volvió. Que Ya volvió. hace unos 20 días y ahí nos quedamos. Hace unos 20 días me apareció el tipo por radio, ¿no? Porque cantó un cantante, yo dije, qué bonita voz tiene este tenor. Y dieron el nombre del tipo. O sea, yo hace 30 años que no lo veo ni tengo contacto con él. Y está cantando. Muy bien, Sí, muy bien, quedó sano. quedó sano y bien. Chévere. Pues esas son las satisfacciones que con la inteligencia artificial, o como le llamas tú, no sé, Darío, pues no creo que se... Inteligencia, sí, artificial, ¿no? No creo que se den. Es decir, la satisfacción que tú tienes cuando logras ayudar a una persona es tan grande que eso trasciende cualquier otra cosa, ¿no? Y la homeopatía, como es una medicina también fundada por unos principios tan sólidos, porque son energéticos, esa es la fundación fundamental de la homeopatía, que es una medicina energética. Entonces, llega a niveles y hace maromas y piruetas que uno no se imagina que puedan ser posibles. Esa es la conclusión mía para este caso, ¿no? Siguiendo con la inquietud o la pregunta que te hacía antes, con tu narración es clarísimo, pero el chiste está en descubrir descubrir, investigar cuál es la materia médica, por llamarlo de alguna manera, para ese caso. Porque tú ya encontraste el cáustico por los síntomas, por el repertorio, etcétera. Si yo estudio... Se te Se le fue la voz. Vicente, y apretaste Apretaste el botón de mute. el botón de... Se fue él. Cáustico. Ok. Estaba sonando el teléfono. Te volviste cáustico. Un caso y más o menos tengo claro el problema. Entonces viene la segunda parte. ¿Cómo averiguo y cómo descubro la medicina homeopática que le sirve a ese caso? Eso es lo que estamos haciendo en este curso. Es decir, lo que estamos haciendo es encontrando o confluyendo, ¿no? Dos vertientes. La una que es la materia médica, que son los remedios, digamos, las características de los remedios homeopáticos, y la otra que es la repertorización, que prácticamente se convierte
al fin en una matemática, ¿no? La repertorización se convierte en una matemática que puede equivocarse, ¿no? Las matemáticas normalmente no se equivocan, pero aquí se puede equivocar porque estamos tratando con personas humanas. Yo he tratado gente que teniendo cáncer me lo han tapado, me lo han cubierto, no me lo han manifestado. O sea, es totalmente una contradicción, ¿no? Tú vas donde un homeópata para que te ayude con el cáncer no le dices. No te lo dicen, ¿no? No te lo dicen, no sé por qué, por pena o por vergüenza o por qué sé yo, pero... Y después llegan, después de una primera sesión, pues en que aplico el remedio, vuelve la persona a otra entrevista, me dice, ¿sabe qué? La última vez se me olvidó decirle que yo tengo cáncer. Y yo me llevo las manos a la cabeza, pero si yo tengo cáncer, a mí no se me olvida decirle a una persona que quiero que me ayude sobre el cáncer que tiene cáncer. Esto no es una cosa que se olvida. Se me olvidó decirle. Es decir, esas somos, ¿no? Los seres humanos somos completamente impredecibles y no solo, yo no acuso a nadie, ¿no? Yo mismo, pues, puedo hacer cosas de esas, ¿no? O soy capaz de cualquier cosa, ¿no? Somos como un péndulo. Podemos ir de un lado del péndulo o devolvernos con la misma fuerza para el otro lado. Pero ahí está el arte, ¿no? Ahí está el arte y ahí está lo bonito de todo el cuento, ¿no? Además del repertorio y además de la materia médica, hay personas vivas, ¿no? Que te pueden comunicar a las que puedes acudir, que manejan este tema y que están casi siempre disponibles para una consulta. Eso es lo bonito también de la homeopatía, ¿no? La homeopatía no es una medicina competitiva. Cuando tú ves, entras a un repertorio como ese que les mostré, o una materia médica como la que les mostré de Berique, el otro día, cada palabra sobre un remedio, sobre una medicina homeopática, cada palabra, por ejemplo, para personas de tipo regordete o corpulento, eso tiene muchísima experimentación por detrás, ¿no? De mucha gente. Cuando tú lees a Hahnemann era un tipo tan supremamente rígido y rigoroso que él no aceptaba que le inventaran los síntomas, sino que los quería ver, los quería incluso probar en sí mismo. Él se tomaba las medicinas y él era el primer experimentador. O sea, cuando tú lees eso es casi sagrado, ¿no? Es casi un libro sagrado, un repertorio de eso, una materia médica de eso. Porque cada palabra no está inventada. Los homeópatas no inventan. Cuando te dicen, este remedio sirve para sudores copiosos o personas que sienten punzadas en el pecho, o sirve para estreñimiento, o sirve para hemorragias nasales en lugar del periodo. Cuando tienes una frase de esas, esos son cosas muy profundas, ¿no? Por eso es que hay que leerlas con mucha atención, mucho cuidado y mucho respeto. Guillermo, no sé si hay algún comentario. Si me permites, lo que estábamos comentando antes de conectarnos con los demás del grupo. Yo hasta el último día de la plataforma, a medianoche me la cortaron, pero me estuve hasta medianoche metiendo la información y encontré una cosa interesantísima que después, en la sinopsis, empieza
sistema por sistema a listar posibles causas. Esa fue la que me alimentó a mí. Y entonces empecé yo, después de leer tus preguntas, ese documento que nos envió Goyo, yo decía, después de todo ese recorrido que se lo apliqué a mi señora, dice uno, ¿y ahora para dónde cojo? Encontré en la plataforma porque nos ayuda a caracterizar un poco el valor de cada uno de los síntomas. No todos los síntomas pesan lo mismo. Entonces, en este sentido, me parece que la plataforma pues da una ayuda muy grande. Tengo dos preocupaciones. Es que se puede volver tan automático que uno piensa, le deja todo a la tecnología. Esa es la primera. Y la segunda, no hay en la prescripción no dice cuánto de qué. Entonces, en ese sentido dice uno, bueno, ya llegué a Mercurium. ¿Y qué? 10 veces, 10 gotas, 10 pepas, 5, 2, 1, ¿cuánto? Entonces me quedó ese vacío. Y frente al documento escrito, porque primero se lo hice escrito y dije, ¿para dónde sigo? Ahí me quedé. Entonces traté de montarlo usando la plataforma. Nos daba una cantidad de cosas muy interesantes, pero dije, yo creo que hay que ayudarnos de la tecnología, pero poder tener el criterio también para cuestionar algunas cosas. Ya tú por experiencia, uno bisoño no cuestiona nada. Lo único que cuestiona un poco es el método. Entonces quería compartirles que usé el formato, traté de llenarlo con mi señora, traté de montarlo en la plataforma y después descubrí en la sinopsis que ayuda a ir sistema por sistema haciendo preguntas. Entonces ya después era muy fácil. Aquí hay esto, lo paso para allá. De esto, de esto. Entonces se me fue complejificando. Llegué como a 45 síntomas. Y después fue simplemente decir diagnostique y ¡brum! Echó otra vez el reguerito de las barritas que se abren y se cierran. Entonces, pero decía, bueno, ¿y cuál es el criterio para decir ahora sí es Mercurium? Ahí sí queda uno en ese vacío. Ese era mi comentario. Muy interesante, me parece. Sí, ahí hay que irse aproximando. Es decir, uno no nació sabido y la experiencia magistra vitae, decían los antiguos, ¿no? Al principio uno se equivoca también, ¿no? Uno cree que sulfur sirve para todo, ¿no? Como les decía yo el otro día, ¿no? El sulfur es tan bueno que sirve para todo. Y el sulfur es muy bueno y sirve para todo. Pero hay otros que sirven más. Entonces uno va poco a poco, va cogiéndole la comba al palo, ¿no? Esa es la tarea que hay que hacer, leer, estudiar, apasionarse. En inglés hay un sitio donde se pueden consultar también se pueden usar como una consulta de repertorio que se llama ABC Homeopathy, ABC Homeopathy con H-O-M-E-O-Pathy. El Phi es THY, ¿no? Homeopathy. A ver, ABC Homeopathy, no sé si lo pueden consultar en este momento. Y ese es un repertorizador al que se puede acceder gratiniano, pero él tiene el problema de que es en inglés. O sea, los síntomas hay que expresarlos, pues él te presenta los síntomas en inglés y tú le lo agendas en inglés. No conozco si en castellano habrá alguno, seguramente lo habrá. Bien. Pero esa es la situación. Bueno, había otros medicinas que yo les había mandado que me parecían interesantes verlas hoy. Una de ellas era para los niños. Para los niños tenemos 3 medicinas que son
que son muy importantes, que son acónito, A, B, de burro grande, belladona, y C, camomila, chamomila. La belladona es para las inflamaciones, por ejemplo, de los oídos, dolores de oído, cosas violentas, ¿no? O sea, síntomas violentos como lo era el acónito. La belladona, fiebre alta, piel húmeda, ojos brillantes. Decía Hufeland que la belladona surte efecto solo en los inteligentes, dice. Pero es un síntoma es un remedio muy interesante que hay que tenerlo en cuenta para los niños, ¿no? Cuando saltan de la cama, ríen, parlotean, o descansan con los ojos semiabiertos o hablan durante el sueño. Tienen la piel enrojecida como la escarlatina, dolores en los oídos que mejoran con el frío, retención de orina. Guillermo. Dime. Es Darío. Quería compartirles que lo que acabas de decir de ABC Homeopathy, tú puedes entrar y pasarlo al español y está totalmente en español. Se los voy a mostrar porque me parece importante. No sé si ven mi pantalla. Ustedes entran a ABC Homeopathy y le cambian aquí al idioma. Donde dice inglés, lo pasan, está en todos los idiomas. Entonces pueden mirar, bienvenido al buscador, ahí empiezan remedios claros, buscar síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo quería compartirles que está ABC Homeopathy y ustedes cambian al idioma español. Bueno, buenísimo, eso es muy bien, gracias, Darío. Gracias. O sea que sí, verdaderamente estamos en un mundo, está traducido? Distinto, con todas las facilidades. Sí. O sea que no hay algo problema. que yo quería subrayar, perdóname que te interrumpo, que es que en la homeopatía parece muy difícil porque hay mucha materia, pero es muy fácil porque hay muchos blogs, hay mucha facilidad a acceder toda esa información. Es como decía mi padre, en la homeopatía no hay competencia, al contrario, hay compañerismo. Entonces, tú le puedes escribir a un homeópata, mira, tengo este problema, no logro encontrar esta medicina para esta persona, me falta esto y esto, y hay intercambio, hay muchos blogs, hay mucha materia que está a la mano. Entonces parece mucho al principio cuando uno empieza, parece gigante, pero se van dando cuenta que van desarrollando una intuición. Y esto es muy importante, o sea que no se preocupen, parece muchas cosas, mucho que hay que saber. Y en realidad cuando uno se mete se da cuenta que hay como una malla que lo acompaña a uno, hay una sincronicidad. Eso es lo que quería simplemente agregar porque pues lo he vivido y tengo la experiencia de decir, uy, hay mucha materia. Y yo me acuerdo cuando yo llamaba a mi papá y él me decía miles de cosas y a mí me quedaba ni siquiera la mitad. Entonces entiendo que parece que es mucho, pero por eso es que poco a poco se va charlando y se van viendo las diferentes medicinas como para que se asocien, se ancle la explicación con la charla y puedan irlo integrando de forma fácil. Pero sí parece mucho, pero en realidad es bastante sincrónico, bastante intuitivo. Paso la palabra. Paola, quería ayudar con lo que acabas de decir sobre la definición de intuición que la leí o me la inventé, no sé, en la vida profesional. Un ejecutivo que tiene intuición
es un tipo que tiene muchísimas experiencias acumuladas. Y la intuición para mí no es más que experiencias acumuladas que te dan la tranquilidad de tomar una decisión por intuición, pero que no es más que una serie de experiencias exitosas que tú las tomas con la mayor rapidez porque tienes mucha experiencia. Lo que pienso es que en la homeopatía pasa algo muy parecido, y es que tú tienes cantidades de síntomas y que te van llevando poco a poco a una intuición. Y como hay médicos también maravillosos de la medicina alopática que ensayan un remedio, ensayan otro, y ya al final de sus carreras, generalmente los más antiguos, los médicos más antiguos, ya saben cuál es el remedio que necesitan para este síntoma. La diferencia, en mi opinión, de lo que he aprendido, es que aquí el síntoma no es el dolor en el brazo, ni en la pierna, ni en el estómago. El síntoma es completamente homogeneizado en una sola persona. Es el conjunto de cosas que ocasionan el síntoma, la causa, el ambiente, y hasta que llega el momento de la intuición, que lo amarran al remedio. Y pienso que eso es la gran experiencia que tiene Guillermo, que para él le parece absolutamente simple. A nosotros los principiantes, pues tratamos de usarla en todos los manuales, todos los libros, pero conservaremos la intuición. Es mi conclusión de lo que ha dicho Guillermo hoy. Y con lo que acabas de decir, me gustaría agregar que tú hablaste que la intuición viene de la experiencia, pero precisamente en la homeopatía hay mucha gente que ha experimentado. Entonces, Okay. cuando ves que hay una red Listo. de conocimiento y que es muy fácil de llegar a eso, por ejemplo, el ABC que mis papás les acaba de decir, yo cuando era principiante absoluta mantenía ahí porque me permitía precisamente desarrollar la intuición, o sea, sostenerme en algo que me daba la solidez de que tú acabas de hablar a través de la experiencia. Es una Excelente. seguridad, es una Eso. seguridad que uno al principio no la tiene, entonces no confía en su intuición. Y la red lo sostiene a uno, no solo la red de internet, sino la red de mucha gente que ya ha ido adquiriendo conocimiento y experiencia y está muy a la mano. Excelente. Aquí. El otro remedio del que quería hablarles era la camomila, después de la belladona que no sé si se las mandé. Es que en este momento Sí. estoy completamente despistado sobre qué les llegó. No, los mandaste, sí. La Ah, sí. belladona nos llegó. La camomila tal vez no la mandé. También sí. Es el trío de los niños, ¿no? ABC. Llegó, todo A, llegó, todo ¿todo llegó. llegó? Ah, Sí. bueno. También el caso que leíste llegó, el Ajá. caso de Tasquero, todo está. Ah, bueno. La camomila tiene la ventaja de que es para dolores muy fuertes. O sea, es un antidolorífico, ¿cómo se dice? Analgésico. Analgésico. Es un analgésico muy bueno, ¿no? La camomila, sobre todo para los niños. Para los niños es muy, para las muelas, los dolores de muela. Camomila es excelente. Entonces son como remedios de primeros auxilios que sirven mucho para distintas poblaciones, ¿no? A veces sirve mucho para niños y mujeres. Estaba tratando de traducir camomila. Manzanilla, ¿no? Manzanilla. Sí, Manzanilla. manzanilla en castellano. Yo Pero no sé quisiera si es la... agregar, tú dijiste que es para niños y mujeres, pero yo me he dado cuenta en la práctica que todos tenemos un niño interior que molesta. Entonces yo realmente metería el ABC, que es para todos. Y de hecho no viene solo de mí, viene también de mi padre, pero como no lo está diciendo ahora, Lo digo. entonces lo agrego porque el ABC funciona para todos. O sea, yo apenas tengo algo, digo ABC, Pablita, como dice mi papá.
Nos toca ponernos en modo infantil para que funcione. Siempre tenemos una parte infantil que permanece a pesar de nuestros años que se van acumulando. Que tú sí estás muy viejo. Nuestros años de contaminación intelectual. Sí. Ahora, hay una cosa que precisamente en esta cuestión yo diría, del recorrido de la vida, que como dice Darío, pues es un sustrato, un material que queda y que puede ser, está para Darío, pues si lo interpreto, lo entiendo así, la base de lo que él llama intuición. La cuestión es que, como decía Heráclito, uno no se baña en la misma agua en cada minuto, digamos que se baña incluso echando la ducha, pero él hablaba del río, uno no. Entonces, la cuestión es los cambios, y lo podemos nosotros pensar, cómo se manejan esos cambios, porque aunque la naturaleza sea la misma naturaleza humana, ahora en el 2021 es muy distinto a lo que era hace 10, 15, 50 y más años, aunque hay un sustrato que continúa a través de los años. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que yo he trabajado mucho con los niños y todo, y ver toda la influencia de todos estos medios en los niños, es decir, la facilidad que ellos entran, por ejemplo, en toda esta concepción de la informática que se dice en francés, bueno, todas estas cosas modernas. Entonces, yo creo que hay que poner cuidado en esos cambios que incluso, diríamos, van muy profundamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pedagogía ha cambiado muchísimo cuando uno, precisamente, un gran pedagogo que admiré y admiro todavía, suizo, Piaget, ¿no? Que estudió mucho cómo los niños aprenden, ¿no? Pero ahora estamos como en otro capítulo, no hay que criticarlo por el hecho que él no conoció la situación en que estamos viviendo. Es simplemente para subrayar que tenemos que estar abiertos a una gran cantidad de cosas que se van produciendo, ¿no? Y que cambian mucho con relación a lo anterior, ¿no? Y yo les recomiendo un libro que me ha impactado muchísimo y es de un filósofo que entra también en todas estas cosas, un filósofo israelí, actual profesor de la Universidad Hebraica de Tel Aviv, que se llama Jamal, Jamal Noah Harari. Bueno, yo les recomiendo porque realmente él hace una síntesis porque él dice simplemente, Sapiens se llama el libro, breve historia de la humanidad. Y a mí me ha organizado muchísimas cosas y me ha creado también una cantidad de preocupaciones e inquietudes de ver lo que es, él habla pues del Homo sapiens, que digamos es del año de 770.000 años antes de Cristo, que empezó el Homo sapiens y que acabó con los otros humanoides, que se pueden llamar. Y entonces todos estos cambios deben también reflejarse en nuestro conocimiento y el conocimiento de las personas. Por eso les decía, yo me veo, si yo comparo a Piaget, yo fui un gran seguidor de Piaget, y me encuentro ahora, porque en la fase de, digamos, el interés de Piaget es cómo los niños aprenden, de qué manera los niños van asimilando las cosas, y me encuentro con una situación que pues él no se podía ni ninguna manera imaginar, cómo los niños ya desde el 1, 2, 3 años ya entran en este mundo
de la informática, de las computaciones, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión, hay que abrirnos también a todas estas cosas. Y muy bien el compartir las experiencias, y para mí el ABC de Homeopathic está ayudando, pero hay que también salir para no quedarse uno en un pensamiento que no corresponde a una realidad que se está viviendo ahora, que esa realidad, debido a tantos cambios, nos ha cambiado a nosotros. Por eso es importante también pues, examinar nuestra propia situación de el recorrido vital, ¿no? Cómo nosotros hemos cambiado en todos estos años. Yo acabo de cumplir 79 y veo pues que muy bien, yo tengo una historia, bueno, muy complicada y muy larga, pero al mismo tiempo muy variada y muy distinta a lo que yo soy ahora en el año 2021. Hoy estamos completamente, me siento completamente muy distinto, porque la realidad en la que vivo es muy distinta a la que yo tuve, pongamos, hace 20, incluso menos años, 10 años, ¿no? Esa es mi preocupación y mi inquietud. Cómo ponernos al día sin renunciar a lo que tenemos del pasado. Pues aquí estamos aprendiendo homeopatía, que es una cosa muy importante para atender esto. Por eso, ¿no? Aprovecho el comercial o lo que nos dice Augusto para hacerle un comercial sobre la charla que tenemos esta tarde, el grupo de jesuitas en tertulia, donde Hernando Bernal nos va a hablar exactamente de eso. En la segunda presentación sobre los límites del humanismo, y está hablando del transhumanismo, que viene después y cómo todo está cambiando y cómo la tecnología influye en todo esto, y el dilema ético del transhumanismo, cómo presentarnos ante esto. Ya que pusiste la carnada, Augusto, el comercial muy bien. La reunión de esta tarde va para allá. Por cuestión horaria, no, pero después voy a leerlo, ¿no? Están muy invitados, sí, habrá grabación. Gracias. No, es una buena idea. Eso es. Disculpa, Guillermo, que hayamos invadido la homeopatía con el humanismo. Estamos en la misma barca, ¿no? Bueno, yo pienso que... ¿Terminamos la tercera clase? Hemos terminado. Esta es la cuarta. La cuarta, ¿verdad? Cuarta clase. Bueno, muchas gracias. Está muy interesante todo lo que me ha hecho reflexionar mucho. Estos dos casos o tres casos, porque toca muy directamente a mis experiencias, ¿no? Qué bien. Alberto, Guillermo, no te oímos. Guillermo, estás hablando y no te oímos. No, Guillermo. te oye. Dime. Oye. Estabas hablando, pero no te oíamos. Ah. ¿Cómo? Es decir, ¿tienes algún comentario a todo esto? Porque... Claro, tú también te volviste mudo. No, yo sigo entendiendo. Yo cuando fui filósofo trataba de entender. Ahora sigo haciendo el mismo esfuerzo, pero no lo logro tanto. Pero voy entendiendo muchas cosas interesantes. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Alberto, nos encanta verte de nuevo. Bueno, y gracias a todos. Y bueno, tendremos que seguir filosofando. Yo soy también filósofo. Me considero filósofo. Alberto, ibas a decir algo. Bueno, Gregorio, cuando nos conocemos. Muchas gracias a ustedes por su presencia y por su interés. Ya tendré oportunidad y espero hacerlo especialmente a través del blog, de contar un poco lo que ha sido esta experiencia como experiencia de, empiezo por decir que es una experiencia de humildad y paciencia. Excelente. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno,
Bueno, gracias a todos. Bueno, Entonces, Felicidades, gracias, está sí. dentro de 8 Hay que días. compartir. Gracias. felicidades. Gracias a todos. Como Y dicen una los cosa, italianos, Augusto, condividir. Augusto, Dime. Augusto, es el colmo que te hayas olvidado de que ese parque de donde se consiguen los libros en Cali se llama el Parque de la Plaza de Santa Rosa. Del Ah, Parque sí, de Santa Rosa. porque yo he encontrado libros que tenía, por ejemplo, cuando mi mamá hace muchísimos años nos repetía la famosa ortografía de no se empendeje, deje joder, con J se escribe en bueno. Y no, lo estaba buscando y lo encontré ahí en Cali una vez que estuve, y ahí hay cantidad de libros. El problema es que pesan mucho en los viajes. Hay unos En libros avión y mucho todas más las cosas. livianos, Augusto. Todos los libros son mucho más livianos, todo en internet. Lo consigues todo. Sí, 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 eso es verdad. Eso es verdad. Tengo que buscar a Marroquín. Todo Muy lo bien. consigues. Muy bien. Chao, chao. Bueno, Hasta a luego. todos Bueno, buena continuación y Chao, a la Fabricio. próxima. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Saludos en Chao, casa chao. a todos. Chao.